La ciudad no es la que era en el sentido de que la diferencia entre lo que es privado y lo que es público, el espacio del trabajo y el espacio doméstico, la vida social, etcétera, se han vuelto, por así decirlo, borrosos. Ya no podemos separar claramente entre espacios para el trabajo, el ocio, la vida privada y el descanso. Para darles una historia súper compacta de las redes sociales, lo increíble del caso es darse cuenta de que en el año 2000 no existían todavía, es decir, que es una cosa totalmente reciente. Fue precisamente en el año 2000 cuando se lanzó en el Reino Unido esta plataforma que se llamaba Friends Reunited y que fue presentada como una herramienta para ayudar a la gente a localizar a antiguos amigos del colegio. Esta fue la primera red social que funcionó. A final del año ya tenía 3.000 usuarios y esto se consideró un éxito. Un año más tarde tenía 2,5 millones. Las redes sociales habían nacido. En 1202, Friendster consiguió 3 millones de usuarios en solo 3 meses. 2003 fue el año de MySpace. En 2004, esta la conocen todo el mundo, Facebook empezó en Harvard, como saben, con una versión de Friendster para universitarios y en un mes la mitad de la población de estudiantes de Harvard se había hecho un perfil. Pronto se expandió a otras universidades y en el 2005 se abrió a estudiantes de instituto. 2005 fue también el año de YouTube, que se lanzó con la invitación to broadcast yourself, to retransmitirse a uno mismo, en caso de que no nos hubiéramos dado cuenta de lo que significaban las redes sociales. En el 2006 fue Twitter y también el año en que Facebook se abrió a cualquiera que fuera mayor de 13 años de edad. WhatsApp llegó en el 2009 y hoy en día es todavía la aplicación de mensajería instantánea más popular globalmente con más de 900 millones de usuarios. KakaoTalk, con sede en Corea del Sur, se lanzó en 2010 y tiene actualmente 140 millones de usuarios. Es realmente súper popular. El 93% de la gente de Corea que tienen un teléfono móvil está en esta aplicación. Es decir, que hasta las abuelas están en KakaoTalk. Aquí está todavía KakaoTalk. Instagram, presentado en el 2010, tenía 300.000 usuarios en el diciembre del 2014 y 400 millones en el 2015. Es una de las redes sociales cuya popularidad ha crecido más rápidamente. El 53% de personas entre 18 y 29 están en Instagram. Instagram se puede decir que es una aplicación más urbana y esto en este sentido teníamos que prestar atención los arquitectos, la más urbana, que quiere decir la más usada por mujeres, por latinoamericanos, por afroamericanos, por diseñadores, etc. Por diseñadores, o sea que por un lado estamos también en lo más cool, ¿no? Line es también Instagram. Line es un servicio de mensajería instantánea que empezó en Japón en el 2011 y también es popular en Corea del Sur. Tiene 700 millones de usuarios. Pero cómo salió esto también es súper interesante, porque fueron precisamente los diseñadores, 15 miembros del New Human Network, que es la nueva red humana, que lo crearon precisamente como respuesta a un desastre, el devastador terremoto de Tohoku de marzo del 2011 que dañó toda la infraestructura de telecomunicación. Esta pequeña historia, por supuesto, que se podría continuar y ampliar enormemente. Toda la situación del social media en Asia es, por supuesto, fascinante y un caso realmente que no tengo tiempo de entrar, pero que es increíble. Se ha producido, de alguna manera, una aceleración exponencial del número de plataformas para retransmitirse a uno mismo, por usar el eslogan de YouTube, acompañado también por una aceleración en el número de personas que las usa. Hay redes sociales realmente para todo, para encontrar trabajo, LinkedIn, para encontrar parejas según localización, Tinder o Grindr, retransmitir en vídeo, Vimeo o YouTube. Hay mood boards, por así decirlo, como Tumblr, Pinterest, etc. Snapchat es una que me interesa muchísimo. Es una red que ha crecido más rápidamente entre los jóvenes entre el 2015 y el 2017. Se trata de un servicio instantáneo
para compartir fotos y vídeos que los usuarios deciden cuánto tiempo van a estar visibles por otros usuarios. Y tiene que ser entre 1 y 10 segundos. O sea que sí, unos pocos segundos son ahora un espacio para el diseño. Aquí tienen un poco una carta demográfica del uso de los social media. Y aunque sea del 2014, uno ya se daba cuenta que la gente más joven ya no quiere estar en Facebook, pero están en Snapchat. Consideran Facebook, esa es la red social de nuestros padres. Ellos ya se han pasado a otras, o sea que la cosa va muy rápida. Este es un mapa de Facebook en el 2010 que tenía entonces 700.000 usuarios y parecía que era una barbaridad, pero ahora hay aproximadamente 1,5 billón de usuarios activos mensualmente y 1 billón lo usa cada día. Aquí tienen a Mark Zuckerberg precisamente en Barcelona. Se estima que ahora ya 4 billones de personas, es decir, el 60% de la población mundial está ya conectada al Internet y a los social media, la mayor parte a través de teléfonos móviles. Y no piensen ni por un momento de que eso se trata de un problema del primer mundo respecto al tercer mundo. Este es un granjero en África que está controlando los precios del mercado. Por supuesto que también los smartphones, los móviles son súper importantes, una de las primeras necesidades de un refugiado. Una vez leí, antes de la gran crisis de este año, en un periódico europeo, yendo en un avión, hacían una entrevista a refugiados que acababan de llegar a Lesbos y les preguntaban qué era lo más importante. Y ninguno decía, pues necesito un sitio para dormir. No, lo primero que tengo que hacer es conectar el teléfono. El teléfono es realmente un instrumento de primera necesidad. Bueno, entonces esto representa para todos nosotros una transformación completa de la manera en que vivimos, con implicaciones, por supuesto, enormes para la arquitectura y el diseño y el urbanismo. De hecho, se trata de una transformación arquitectónica y urbanística y quizás seamos los arquitectos los últimos en enterarnos de que esto es así. Por ejemplo, miren esta imagen. ¿Dónde está esta gente? Por un lado se puede decir, bueno, parece que están en una plataforma de 1 metro, quizá en algún lugar en Asia. Sí, seguramente es cierto, pero también están en otro espacio, que es este espacio digital en el que todos estamos también participando. Las redes sociales no son simplemente, además, lo que ocurre en el espacio digital, construyendo una nueva ciudad virtual que ha tomado muchas de las funciones de la ciudad tradicional. Ahora habitamos una especie de espacio, digamos, híbrido entre lo real y lo virtual. Pero además, los social media, las redes sociales, también redefinen y reestructuran el espacio físico, el espacio de nuestras ciudades y nuestras casas. Como con la llegada de los medios de comunicación de masa en el siglo XX, la fotografía, las revistas ilustradas, la radio, el cine, la televisión, los nuevos media redefinen una vez más lo que es público y lo que es privado, lo que está dentro y lo que está fuera. La arquitectura en la era de las redes sociales no es simplemente lo que ocurre en el espacio de una pequeña pantalla. Las redes sociales están rediseñando el espacio en que vivimos. Los arquitectos del siglo XX, por cierto, también se lamentaron mucho, como ahora se lamentan mucho los arquitectos, de los efectos. Estos arquitectos se lamentaron de los efectos de la fotografía y de las revistas ilustradas en la arquitectura. Por ejemplo, Adolf Loos criticaba a sus contemporáneos y en particular a su rival, el arquitecto austriaco Joseph Hoffmann, porque en opinión de Loos, sus edificios parecían que habían sido hechos para la cámara. Eran two-dimensional, eran de 2 dimensiones, según él, planos. Habían perdido cualquier cualidad tectónica. Era difícil, en su opinión, distinguirlos en fotografías de una maqueta de carbón. Loos, por otra parte, estaba orgulloso del hecho de que sus clientes no pudieran reconocer sus propias casas en fotografías. Por supuesto que eso tampoco era demasiado verdad. La arquitectura de Loos tiene una cualidad abstracta que es fotogénica y, de hecho, Loos no solamente tomaba mucho cuidado con sus fotografías, sino que las ajustaba, quitaba y añadía elementos, incluso cambiaba la vista a través de la ventana. Fíjense, por ejemplo, en esta fotografía de la Villa Kuzner, que es tal como es, y en cambio cómo la publicó él. O sea, es que cambiaba hasta la vista.
O sea, que son cosas que dicen los arquitectos, pero no hay que hacerles caso, porque por mucho que él se metiera con la fotografía y con las revistas de arquitectura, él había ya transformado su arquitectura a partir de esta nueva condición. Loos es un arquitecto, de hecho, que conocemos precisamente a través de los medios, de sus escritos y de las fotografías de sus edificios. Una nueva generación de arquitectos está confrontando ya en los últimos años las peticiones de sus clientes más jóvenes de que el espacio se vea bien en Facebook, en Instagram, en YouTube, como background, ¿no? Incluso concursos para arquitectos jóvenes, como el del PS1 del MoMA, para este pabellón en Queens que todos los veranos hacen, toma en consideración, y esto lo sé de buena tinta, cómo es de instagramable el proyecto ganador. Antes decíamos cómo es de fotogénico, ahora es cómo es de instagramable. Cualquier edificio, por supuesto, se experimenta hoy mucho más frecuentemente en las redes sociales que en la calle. Por supuesto que el encuentro con la calle estará ya de alguna manera formado por las redes sociales. Mientras para la generación anterior, esto todavía es un PS1, el de Escobedo del verano pasado, la generación anterior, como decía, se preocupaba por su recepción en la prensa, impresa sobre todo las revistas profesionales, los periódicos, las revistas populares. Ahora la preocupación es la recepción en las redes sociales. ¿Cuántos tweets? ¿Cuántos likes? Aquí tenemos a Johnson, a todos estos que realmente fueron grandes maestros de entender cómo eran importantes los medios del siglo XX. Yo creo que los arquitectos más importantes, más interesantes del siglo XX fueron los que supieron entender los medios nuevos, es decir, Le Corbusier, Loos, Gropius, Mies y después Venturi, etcétera, etcétera. Todos ellos entendieron estos medios. La responsabilidad de los arquitectos de ahora es entender los nuevos medios. Es increíble cómo ha cambiado todo de rápido, porque yo me acuerdo perfectamente, y seguramente muchos de vosotros también os acordaréis, de cuando hace solamente 5 años, en la Bienal de Sejima, que fue en el 2010, de hecho 6 años, Renkulja ha sido aquella instalación que de alguna manera se lamentaba de cómo el papel del arquitecto había caído en los medios y cómo antes hizo toda una instalación con estas revistas de los años 50 en las que siempre los arquitectos más importantes aparecían en la portada y todos decíamos, sí, tiene razón, hay que ver, es que ahora ya no nos hace caso nadie, pero ¿a quién le importaría hoy? Y han pasado solamente 6 años, si aparecemos o no en la cubierta de una revista como Times, ¿no? Ahora lo que le preocupa a todo el mundo es precisamente cuál es la recepción en las redes sociales. ¿Cuántos tweets, cuántos likes, cuántos seguidores, cuántos reposts? La meta última parece ser la del diseño y la arquitectura going viral. Necesitamos, yo creo, que entender el mundo en que vivimos. Puede que arquitectos, como decía, y teóricos sean, de hecho, los últimos en darse cuenta que este cambio es arquitectónico. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? ¿En qué consiste la arquitectura y el urbanismo de las redes sociales? No es simplemente la expansión de la recepción lo que me importa aquí. El Internet y las redes sociales están redefiniendo fundamentalmente los espacios en los que vivimos, nuestra relación con los objetos y con el uno y el otro. Las redes sociales son una nueva forma de urbanización, la arquitectura de cómo vivimos juntos. Pero ¿dónde empezar a investigar este evento, digamos, masivo? Ya en el 1999, un artículo en el New York Times nos informaba que 250.000 de personas estaban exponiendo sus vidas online y que se habían vendido 1 millón de webcams ese mismo año. En aquel momento esos números nos parecían impactantes, pero ahora hay billones de personas que se exponen regularmente su vida online. La línea entre lo que es privado y lo que es público, lo que está dentro y lo que queda fuera, se ha redibujado radicalmente. Empecemos entonces por formularnos la pregunta arquitectónica más sencilla. ¿Dónde estamos haciendo todo esto? ¿Cuál es el espacio de las redes sociales? En lo que ahora seguramente ya es una estimación absolutamente conservadora, el Wall Street Journal en el 2012 afirmaba que el 80% de los jóvenes profesionales en Nueva York trabajaba regularmente en la cama. Millones de camas dispersas están de alguna manera ocupando el lugar de los edificios de oficinas. El boudoir está venciendo al rascacielos. Las tecnologías electrónicas en red han eliminado cualquier límite de lo que se puede hacer en la cama.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Como soy historiadora, no puedo dejar de pensar en la última transformación de la que Benjamín hablaba también, que es precisamente la de la separación con la industrialización entre el espacio de la casa y el espacio del trabajo. Bajo Luis Felipe, Benjamín escribía: el ciudadano privado entra al escenario histórico. El espacio doméstico se contrapone por primera vez al lugar del trabajo. El doméstico está constituido por un interior y la oficina es su complemento. Estamos viviendo todavía en esa ciudad. Estamos todavía en la ciudad que separó el lugar del trabajo de la oficina o la fábrica del lugar de vivienda, que implementó la jornada de las 8 horas, que ya no existe para muchísima gente, la separación radical entre la casa y la oficina o la fábrica, entre el descanso y el trabajo, la noche y el día. La posindustrialización devuelve el trabajo de alguna manera a casa y de alguna manera también a la cama. El universo entero parece que está concentrado en una pequeña pantalla con la cama flotando en un infinito mar de información. Fíjense, por ejemplo, en este anuncio, Collaborate in Bed. O sea, no me lo invento yo. La cama ahora es un lugar de acción. La cama se ha convertido en la prótesis definitiva y toda una industria se dedica a proporcionar aparatos para facilitar el trabajo mientras tumbado, leer, escribir, mandar mensajes de texto, grabar, retransmitir, escuchar, hablar y, por supuesto, comer, beber, dormir, hacer el amor, actividades que en los últimos años parece que se han convertido también en trabajo. ¿Se han dado cuenta que los camareros en los Estados Unidos, por ejemplo, le preguntan a uno si todavía está trabajando sobre ello antes de tirarle el plato o el vaso? Miles de libros y de terapistas dan todo tipo de consejos sobre cómo trabajar, sobre las relaciones personales, cómo uno tiene que programar el sexo con su pareja, porque si no, por lo visto, no pasa. Sin duda, dormir también es un trabajo muy duro para millones de personas, con la industria psicofarmacéutica proporcionando nuevos medicamentos para ayudar a dormir cada año y un ejército de expertos del sueño aconsejando sobre cómo alcanzar esta meta aparentemente tan elusiva del dormir y, por supuesto, todo con el objetivo de aumentar la productividad. Esta filosofía ya estaba encarnada de alguna manera en la figura del editor de la revista Playboy, Hugh Hefner, quien, como es sabido, prácticamente nunca abandonaba a su cama y mucho menos salía de casa. En 1960 se mudó mudó su oficina a la cama cuando se mudó a la mansión Playboy en Chicago, convirtiéndolo en un epicentro de un imperio global y sus pijamas y su bata de seda en un uniforme de hombre de negocios. No salgo de casa nunca, soy un recluso contemporáneo, le declaró a Tom Wolfe, que había venido a entrevistarle, añadiendo que la última vez que había salido eran 3 meses y medio antes y que en los últimos 2 años solo había pisado la calle en 9 ocasiones. Fascinado, Wolfe le describió como el corazón tierno y verde de una alcachofa. Por supuesto que cuando Hefner salía tampoco es que saliera, se movía, digamos, de una burbuja a la otra, todas diseñadas para extender su interior, desde el avión, Big Bunny, diseñado por el mismo arquitecto de la mansión y equipado con cocina gourmet y pista de baile y salas de reuniones y conferencia y discoteca y, por supuesto, la suite de Hefner con una cama elíptica cubierta en pieles de zaragüiñas de Tasmania. Y también las casas fuera de casa de sus clubs Playboys de los que se movía, como el club de Chicago, o el de Miami, o el de New Orleans, o el de Nueva York. Además, también es interesante ver cómo Hefner no solamente se interesa por la arquitectura, y por supuesto les tendría que recordar que hay una exposición ahora en Barcelona fantástica, en el CCCB, que se llama 1000 metros cuadrados del deseo, que tiene una parte muy importante de Playboy. O sea que en realidad no me voy a extender mucho sobre esto porque ya lo pueden ver allí. Él se presentaba también a sí mismo como un arquitecto. Aquí lo ven con la maqueta de su club para Los Ángeles, realmente no muy diferente de Le Corbusier con su maqueta o de Mies o de
o de Saharín en Always con la pipa y la maqueta. Pero bueno, esto se sale un poco de lo que quería decir, porque lo que me interesa realmente es que Playboy ya convirtió la cama en un lugar de trabajo. Desde mediados de los años 50 en adelante, la cama se ha ido haciendo cada vez más sofisticada, equipada con todo tipo de dispositivos de entretenimiento y comunicación, como si fuera una sala de control. La cama, por así decirlo, se puede decir que era una casa. Su estructura rotatoria y vibradora incluía una nevera, un equipo de alta fidelidad, varios teléfonos, archivadores, un bar, micrófonos, dictáfonos, cámaras, auriculares, televisión, mesitas de desayuno, mesitas para trabajar, etc. Y un mando para controlar todas las interruptores de la casa. La cama era la oficina de Hefner, su lugar de trabajo, donde hacía las entrevistas, las llamadas de teléfono, seleccionaba fotos, maquetaba la revista, editaba textos, comía, bebía y consultaba con las Playmates. Pero Hefner no estaba solo en absoluto. La cama puede ser que sea la oficina estadounidense definitiva ya a mediados del siglo XX. En una entrevista para Paris Review en 1957 le preguntaron, por ejemplo, a Truman Capote: ¿cuáles son sus hábitos de escritura? ¿Usas un escritorio? ¿Escribes a máquina? A lo que él contesta: soy un escritor completamente horizontal. No puedo ni siquiera pensar si no estoy tumbado, en la cama o en el sofá, y con un cigarrillo y un café. Tengo que estar dando caladas al cigarrillo y sobre todo al café, y sorbos al café. Conforme avanza el día, cambio el café por un té de menta, luego el jerez y luego el martini. No uso una máquina de escribir, al menos en un principio. Escribo la primera versión a mano, después escribo la versión completa también a mano. Solo al final escribo un tercer borrador en máquina de escribir en papel amarillo. No salgo de la cama para ello. Simplemente me pongo la máquina de escribir encima de las rodillas. Funciona perfectamente. Puedo escribir 100 palabras por minuto. Es decir, que desde la mañana hasta la noche las bebidas y el papel cambian, pero no su posición en la cama. Incluso arquitectos, y esto le parecerá más notable, se montan su oficina en la cama a mediados de siglo. Richard Neutra, por ejemplo, empezaba a trabajar tan pronto como se despertaba. Como le dijo, y no solamente hay camas en todas partes en su casa, sino que él no salía de la cama. Según su hijo Dion, el momento de mayor creatividad de mi padre era temprano por la mañana. A menudo se quedaba en la cama trabajando, incluso tenía allí todas las reuniones y las entrevistas. La única concesión que le hacía a las convenciones de la época era la de ponerse una corbata por encima de la chaqueta de pijama cuando recibía visitas, mientras aún estaba en la cama apoyado en las almohadas. La cama de Neutra en la casa suya, en la BDL de Silver Lake en Los Ángeles, tenía 2 teléfonos públicos, 3 estaciones de comunicación para hablar con las otras habitaciones de la casa, incluso con la oficina en la planta baja y otra oficina que había a 500 metros más allá, o sea que tenían que pasar los cables por la calle. 3 timbres, pizarras para hacer bocetos y caballetes que se doblaban sobre la cama, luces eléctricas y un radio gramofón que se controlaba desde el tablero de mandos. En la mesita de noche tenía la grabadora, el reloj eléctrico, espacio para almacenar los materiales de dibujo y escritura, todo para que Neutra pudiera, como le dijo a su hermana en una carta, aprovechar cada minuto desde la mañana hasta la noche. Es decir, que ya estamos otra vez y ya estamos en este momento de producción continua, de 24/7, ¿no? En la posguerra, los Estados Unidos introdujo la cama de alto rendimiento como este epicentro de la productividad. Un nuevo tipo de industrialización que fue exportado globalmente y que hoy está al alcance de un ejército internacional de productores dispersos pero interconectados. Un nuevo tipo de fábricas sin paredes, construido a base de dispositivos electrónicos compactos y almohadas extras para la generación del 24/7. La generación sin descanso que produce las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El tipo de equipamiento tecnológico que Hefner había concebido se ha expandido para la generación del Internet y de las redes sociales, que no solo trabaja en casa, sino que socializa desde la cama, lee las noticias en la cama, mantiene relaciones sociales en la cama con gente que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. La fantasía de Playboy, de la nice girl next door, la vecina de al lado atractiva,
tiene hoy más probabilidades de hacerse realidad con alguien que esté en otro continente que en el mismo edificio. Una persona que puede que nunca hayas visto antes y que nunca volverás a ver. Y nadie sabe si esta persona es real, es decir, si existe en algún lugar y tiempo determinado o es una construcción digital. Como en la película Her, ella, una conmovedora representación de la vida en este estado blando y uterino que constituye el corolario de nuestras tecnologías móviles, el protagonista se enamora del sistema operativo que acaba siendo más satisfactorio que una pareja. En la cama habla, discute, hace el amor y finalmente rompe con ella también desde la cama. Sí, como ha argumentado Jonathan Crary en su pequeño libro 24/7, el capitalismo supone el fin de la posibilidad de dormir porque coloniza cada minuto de nuestra vida para que produzcamos y consumamos. Entonces las acciones del recluso voluntario no son, a la hora de la verdad, tan voluntarias como lo parece. Pero la división misma de la ciudad entre descanso y trabajo puede que, yo creo que de alguna manera Jonathan Crary todavía está en ello, parece ya obsoleta. A mí me parece notable que un libro que sea tan interesante en este sentido de alarmarnos sobre las condiciones en las que estamos produciendo hoy, haya puesto en la portada todavía como si dijéramos un edificio casi de oficinas, ¿no? La idea antigua de la ciudad que nunca duerme, pero como ya hemos visto, esta realidad ya es obsoleta. No solamente han cambiado nuestros hábitos y nuestro hábitat con el Internet y las redes sociales, sino que las predicciones sobre el fin del trabajo humano a raíz de las nuevas tecnologías y la robotización, como ya decía el presidente hace un momento, ya no se ven para nada como futuristas. Hace 35 años, el economista que luego fue premio Nobel, Vasily Leontief, escribía, y hace poco que se escribió en el New York Times sobre él: reemplazamos a los caballos del trabajo, ¿no es así? Y la sección de Business del New York Times se hacía eco recientemente reconsiderando la posibilidad del fin del caballo del trabajo humano. Los caballos, escribe, continuaron trabajando por bastante tiempo, después de que por primera vez se les desafiara con las tecnologías de comunicación modernas como el telégrafo y el tren. Acarreaban material y gente, tanto en granjas como en ciudades. Pero cuando llegó el motor de combustión, los caballos, hasta entonces componentes críticos de la economía del mundo, se convertían en historia. Los humanos, como caballo de trabajo, puede que también estén a punto de desaparecer. Bueno, esto es lo que escribía Leontief hace 35 años y nadie se lo tomaba muy en serio, pero ahora sí que se lo están tomando en serio. Los economistas se preguntan qué tipo de modelo económico llevará esta nueva realidad, desde las crecientes desigualdades con grandes cantidades de gente sin empleo a la redistribución a gran escala de lo que se llama el Universal Basic Income, que se votó ya hace unos meses, como ya saben, en un referendo en Suiza y se rechazó. Se rechazó, sí, pero el caso es que se llevó al voto. Eso quiere decir que en países como en Suiza ya se lo están tomando muy en serio. Y de hecho, en California están haciendo también un experimento en el que a gran cantidad de gente cerca de Palo Alto le han dado o le están dando una cantidad de dinero mensual, como $2.000, creo, para ver qué es lo que hace la gente cuando no necesita trabajar para vivir. Porque en realidad nadie sabe qué nuevo tipo de economía puede resultar de esto. El fin del trabajo pagado y su sustitución por el ocio creativo es notable que ya era imaginado por proyectos utópicos de arquitectos de los años 60 y 70, proyectos como los de Constant, los de Superestudio, Archizoom, etc. Y ahora que está aquí, ahora es cuando los arquitectos no estamos pensándolo, ahora es cuando lo deberíamos pensar. No creo que estos también estuvo bien que lo pensaran, porque así ya sabemos un poco por dónde iban. Es también interesante para mí que estos proyectos solían también incluir camas súper equipadas. Pero mientras tanto, la ciudad ha empezado a rediseñarse, por así decirlo, a sí misma. En la sociedad del déficit de atención que habitamos hoy, hemos descubierto que trabajamos mejor en pequeñas ráfagas interrumpidas por recesos para descanso. Y muchas compañías han empezado a instalar estas pequeñas cápsulas para dormir en la oficina y así maximizar la oportunidad. Es como la revancha de la siesta de los españoles, toda la vida diciéndonos que éramos unos vagos y ahora dicen que esto en realidad es una idea genial, ¿no?, para la productividad.
En este sentido, la cama y la oficina nunca están demasiado lejos en este mundo del 24/7. Incluso se diseñan camas especiales, no solamente para oficinas, sino también como estas especies de cápsulas que se cierran sobre sí mismas en el aeropuerto de Dubái, como naves espaciales que se pueden utilizar individualmente, pero también estar aquí alineadas en fila para dormir sincronizadamente. El sueño hoy se entiende como parte del trabajo, no como su opuesto. Entre la cama con oficina incorporada y la oficina con cama incorporada, un nuevo tipo de arquitectura horizontal se ha impuesto que está magnificado por las redes sociales planas. Estas redes sociales se han integrado en el medio profesional, de negocios e industrial, de tal forma que han producido un colapso de las distinciones tradicionales de lo privado y lo público, del trabajo y del ocio, del descanso y la acción. La cama misma, con un colchón y funda cada vez más sofisticados, habrán fijado en el menú de almohadas en los hoteles, y además de toda llena de accesorios tecnológicos, es la base de un medio intrauterino que combina un sentido de interioridad profunda con un sentido de hiperconectividad con el exterior. Entonces, ¿en qué consiste? Yo creo que es la pregunta para los arquitectos ahora, la arquitectura de este nuevo espacio y tiempo. Como ya decía, en los 60, todos los arquitectos experimentales se dedicaron a equipar los nuevos nómadas móviles con una galaxia de objetos livianos, interiores portátiles, con suaves espacios, como los que hemos visto antes, el Cusicle y el Suite Alone de Michael Webb. Todos estos proyectos se pueden entender como camas de alto rendimiento que llevan incorporados medios de comunicación, incluso atmósferas, color, luz, aromas, etc. Rainer Banham también escribía sobre una Jane Fonda desnuda a través del espacio en una burbuja horizontal forrada con piel, con el mismo entusiasmo con el que acogía la idea de la arquitectura Playboy. Fue una cuestión de tiempo antes de que John Lennon y Yoko Ono protagonizaron una semana de protesta por la paz desde sus camas, en inglés Bed-In, en el Hotel Hilton de Ámsterdam, donde pasaban la luna de miel en 1969. La idea del Bed-In vino de las sentadas, Sit-In, para protestar sin violencia contra la guerra y a favor de la paz mundial. Haz el amor y no la guerra fue el eslogan del momento. Para la excepción de los periodistas, John y Yoko aparecían completamente vestidos con sus pijamas, sentados en la cama, como John diría más tarde, como si fueran ángeles. La cámara había tomado el lugar de la calle como lugar de protesta. Invitaba a la prensa mundial a su habitación cada día, de 9 de la mañana a 9 de la noche, entendiendo la cama como lugar de trabajo al que los periodistas accedían y de donde salían las imágenes. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la naturaleza entonces de este nuevo interior horizontal en el que como colectivo nos hemos decidido encerrar? ¿Qué tipo de arquitectura tiene esa prisión en la que ya no se puede diferenciar el día de la noche, el trabajo del ocio, y en el que estamos constantemente bajo vigilancia desde el panel de control, incluso cuando dormimos? Los nuevos medios de comunicación nos convierten a todos en reclusos, siempre bajo vigilancia, mientras celebramos sin límites nuestra colectividad. Nos hemos convertido en presos voluntarios, reclusos contemporáneos, como diría Hefner hace ya medio siglo. Para finalizar, quiero mostrarle esta imagen de la película de Laura Poitras, Citizenfour, donde vemos a Edward Snowden durante días enteros sentado en su casa en un hotel de Hong Kong, rodeado de sus laptops, conversando con periodistas que están en la habitación, pero también en cualquier otra parte del mundo, sobre el secreto de la vigilancia global masiva. La mayor invasión de privacidad en la historia del planeta dominaba todos los medios y se revelaba desde una cama. La figura más pública en el mundo en ese momento era un recluso. La arquitectura se había ya invertido. Por supuesto que escritores y artistas en el siglo XX trabajaron en la cama. Piensen en Proust, en Matisse, en Truman Capote, que no podía ni siquiera pensar si no estaba tumbado. Pero hoy todo el mundo es un artista, un escritor, un curador, un diseñador. Si Walter Benjamin pensaba que la llegada de la imprenta hizo de todos un crítico, la llegada de las redes sociales hace de cada uno de nosotros un autor, un artista, un diseñador. Pero la pregunta sigue siendo, ¿somos tan independientes al final? ¿No estamos todavía working for the man, como en la canción, trabajando para el jefe, por así decirlo, sacrificando toda privacidad para producir big data?
Big Data a cambio de la ilusión de independencia. Muchas gracias.